Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros por y acá. aquí esperando que las llamadas abunden en esta tarde. Que así sea. Y van a abundar, definitivamente. El clima está muy agradable, día muy bonito, así que todo el mundo Inclusive, ya usted lo dijo antes, tenemos un buen premio, una buena novela, de un autor hondureño que ha causado mucha satisfacción entre los lectores porque implica varias lecturas. Se presentó en el Club de Lectores del Banco Central, que lo tienen, lo presentamos en la Universidad Pedagógica y las intervenciones de los muchachos fueron de lo más increíble con el autor enfrente, porque la idea es esa, tener al autor y conversar con él sobre una obra que ya se leyó. La tenemos, compañeros, en dirección para que nos la brinden, por favor, y así que nuestros amigos se enteren cuál. Ahí está. Ahí está. La obra. Antes de la letra, novela para analfabetos. Es del doctor Antonio Ramos, que es escritor, y además que ya ha publicado cuento y otra novela más. Pero le repito, es una novela interesantísima porque él recopiló información de distintas fuentes e inclusive le cuento que en una presentación que hicimos con un curso mío, una de las muchachas del público le dijo, fíjese que un tío mío está en esa novela. Y le dice que como el asunto, sí, lo que usted cuenta que le ocurrió a ese personaje, le ocurrió a un tío mío y ya lo corroboré que es mi papá. Claro, la historia le había llegado a Antonio por otra vía y simplemente él la recogió y la recreó en el libro. Tiene cosas interesantísimas. Mire, y esto puede ser para usted que nos llama en esta tarde. Buenas tardes, gracias por comunicarse. Qué bueno. Gracias por participar, la primera llamada de la tarde. Un gustazo, licenciado Medina y doña Delia. Gracias. Le habla Rafael Cáliz. Hola, ¿cómo está? Siempre es un gusto no perderme este programa. Gracias, don Gracias, Rafael. maestro. Tengo dos consultas, licenciado Medina. La primera es que si se puede protagonizar un intercambio cultural o se puede protagonizar un escándalo en vía pública. ¿Cuál de los dos vocablos es correcto? Bueno, la verdad es que protagonizar es asumir las funciones de protagonista. Y el protagonista necesita por fuerza para ser protagonista, en primer lugar ser un personaje principal en el conflicto y tener por otro lado un antagonista. Si usted tiene un protagonista es porque hay un antagonista, no se dan solos. Todas las grandes obras del teatro, de la literatura, se han dado en función de un protagonista y un antagonista. Términos que vienen de una palabra de origen griego, ágonos, que es de donde viene también agonía, que significa contienda, lucha. Yo acabo de conocer un caso de una señora de casi 86 años que ha estado en agonía y ha logrado vencer en esa contienda contra la muerte. Salió del hospital, le dieron de alta y venció a la muerte como protagonista, teniendo a la muerte como antagonista. Como antagonista, exactamente. Correcto. La otra consulta es, licenciado, si es correcto decir grados Celsius o grados centígrados, que en varios presentaciones de noticias, unos dicen centígrados y otros dicen Celsius. Sí, es un error, porque la escala se le inventó un fulano apellido Celsius, y la escala es centígrada, es decir, tiene 100 grados, el grado de congelación y el grado de ebullición. Pero es muy común oír hablar de que Tegucigalpa está a 29 grados centígrados. No, está a 29 grados Celsius. ¿Cómo hablar del estado del tiempo? No, del estado del clima. Aunque tiempo sea una de tantas acepciones para el clima, pero son imprecisiones que no caben en una comunicación social, mucho menos en la comunicación de masas. Y se debe en memoria, creo, de un científico llamado Andrés Celsius. Así es, Andrés Celsius. Él lo inventó y a él se debe, pero nos hemos olvidado de Celsius y los hemos convertido todos en centígrados. No todos utilizan el término, pero la mayoría habla de grados centígrados. Es lo correcto, es Celsius. Celsius, eso es lo apropiado, lo oculto, lo esmerado.
Le agradezco muchísimo, muchísimo, licenciado, y un placer saludarlo a la distancia. A usted, don José. Bonita tarde para usted. Bueno, la palabra esta, por ejemplo, femicidio y feminicidio, claro, ya lo están utilizando muchísimo ya debido... va mejor. Sí, va mejor. Debido, supongo yo, a las correcciones, claro, que se hacen acá en el programa, sí, pero ya se está aplicando ya mejor. Se está aplicando como debe ser. Feminicidio y no femicidio, porque femicidio, lo hemos dicho hasta la sociedad, viene de femicide, que es una expresión en inglés para hablar del asesinato de una mujer. En este caso es feminicidio, de manera que esperamos que lo maneje. Y quiero decirle algo interesante. Yo he hablado, no solo en su segmento, sino que en el programa de los lunes, de que lo de género femenino, género masculino, cabe para las palabras, pero no para las personas. Nosotros no tenemos género, tenemos sexo, pero ya me pusieron un mensajito y me parece muy interesante. Alguien que seguramente es abogado me dice, eso significa que la ley de equidad de género es un concepto errado. Si se refiere a la equidad de sexo, es un concepto errado. Porque género, repito, de las palabras, pero también es un calco del inglés. Gender produjo género en inglés, en español. Tenemos llamada telefónica. Muy bien. Y seguimos platicando sobre ello. Buenas tardes, gracias por su comunicación. Don Emilio Zapata, ¿cuál es su participación? Eunice Zapata. Eunice. Eunice, ¿Lo pueden corregir, por favor, compañeros en dirección? Disculpe. Sí. ¿Cuál es su participación? Ya quería preguntarle, maestro, porque he oído en los noticieros y en foros de televisión que hablan de un verbo que se llama adjetivar. Entonces yo quería preguntarle si es correcto eso. Sí. Gracias. Por nada, a usted por su participación. El verbo es válido. El proceso es la adjetivación. Y nosotros somos muy, pero muy dados a adjetivarlo todo. A todo le queremos poner un adjetivo. El verbo es válido, es aceptable en español, como el hecho de atribuirle un adjetivo a un sustantivo X. Pero la adjetivación en exceso le puede arruinar cualquier texto. Hay un hondureño muy interesado en todos estos temas, que inclusive tiene varias fuentes de información, y lo cito, es Miguel Andoni, y tiene, por ejemplo, en Facebook creo que está leahonduras1@gmail.com, y tiene otro que se llama escribelocorrecto@gmail.com. Ahí se ha dedicado Miguel a meter todo aquello que supone puede servirle a los demás. Incluso sé que graba este segmento y luego lo distribuye entre los hondureños para que... A mí me gusta mucho la labor que está haciendo, es quijotesca, pero es compartir, muy fecunda. Sí. Compartir. Sí. Bueno, vamos a la primera pausa del programa, amigos, pero los continuamos invitándolos para que llamen al 2235-3660 o envíen un mensajito a 9230 para que le consulten al licenciado Juan Antonio Medina en esta tarde, que estamos en la sección Cómo hablar, escribir y leer correctamente. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciado Medina Durón. He observado cómo se ha generalizado el uso de calendarizar como verbo. Si calendarizar, tengo entendido, se deriva de el nombre calendario, y si es aceptado por la Real Academia. Sí, ya se utiliza, es decir, se extendió. Nosotros hemos sido... En el español hemos sido muy dados a convertir los sustantivos en verbos. Y de calendario, que es precisamente lo que todos conocemos como tal, se deriva ese verbo que ya está en el diccionario. Yo ya lo encontré, calendarizar, es decir, en el Seguro Social, si es que tiene la posibilidad, le calendarizan las citas médicas.
Se le dicen, va a venir usted de tal, es en esta fecha, en esta otra fecha, en esta fecha, y eso es a lo que le llaman calendarizar. Lo mismo la pregunta anterior de una de las televidentes, lo de adjetivar. Adjetivar, exactamente. De adjetivo, que es en realidad un sustantivo, el adjetivo, se derivó el verbo adjetivar. Y a eso a lo que le tiene pánico el angloparlante, porque los migrantes en Estados Unidos son muy dados a convertir, en más, juegan convirtiendo sustantivos en verbos y verbos en sustantivos. Yo siempre he citado el caso de to mop, que es trapear, sí. Ellos crean mopear, y lo adoptan como que fuera verbo en español y se queda. Entonces a eso sí le tienen mucho cuidado. Y lo mismo sucede con programar, ¿verdad? Lo mismo, programa, sustantivo, programar. Programar, exactamente. Sí. Es increíble la cantidad de derivados que se pueden partir de ahí. Hay unos que definitivamente se rechazan. El habla común lo rechaza, pero son muy raros. Entonces cualquiera le entiende. De trampa, trampear. Correcto. De charla, charlar. O sea, jugamos con esas tres conjugaciones, ir, porque no hay ningún verbo que termine en or ni en ur. Cosa rara el español. Pero eso es muy dado. No entropece el español, pero da una prueba de hasta dónde puede llegar alguien que no tenga mucho cuidado. Algunos, bueno, no a usted por llamar. Muchísimas gracias y gracias por la pregunta. El libro. Sí, ojalá, sí, porque va a ser sorteado al final de la sección. Sí. Bueno, qué bonita la participación de nuestros amigos, realmente. Sí, a mí me encanta. Yo le digo a todo el mundo, miren, a mi programita de lunes, pues hombre, mi programita de lunes, pero no me siento tan a gusto como el jueves, por las razones que hemos planteado. Tenemos la oportunidad de platicar, conversar con el público. Claro. Lo que no puedo admitir los lunes por el tiempo. Por el tiempo, sí. El tiempo corre, las pausas están totalmente medidas, pero por eso el jueves yo soy feliz, sigan llamando. Sí, no, es gratificante, sí, cuando escuchamos las voces de nuestros queridos amigos que nos llaman para preguntarle, y eso pues definitivamente nos llena de mucha satisfacción. Así que continúen llamando, amigos, al 2235-3660 o enviando su mensajito al 9230. No hemos tenido muchos mensajitos últimamente, así que los invitamos a preguntar a través del mensajito también. Bien, tenemos algunas preguntas, licenciado, que le han hecho durante la semana y que nosotros se las vamos a formular a quien llamada telefónica. Buenas tardes, gracias por comunicarse y por estar pendiente del programa, don Sebastián Aceituno. Qué bueno. ¿Cuál es su pregunta? Ya lo esperábamos. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Sebastián. Óigame, para mí es un enorme placer tenerlo frente a la pantalla. Gracias. Programa que yo no me lo pierdo, de ninguna manera. Gracias. Licenciado, sí, digo. Yo ya días tengo esa curiosidad. ¿Por qué le pusieron Toncontín al aeropuerto? Ajá. ¿Se llama Toncontín al lugar o al aeropuerto? ¿Y por qué se llama Toncontín? Muy buena pregunta, es la pregunta del millón. Sí, ¿verdad? Ya le he escuchado esa pregunta y no muy buena respuesta, ¿verdad? Tengo otra interrogante. Sí. ¿Cuál es, don Sebastián? Sí, otro interrogante. ¿Cómo se llama? Hispanoparlante. Sí. ¿De dónde sale eso, hispanoparlante? Ha sido un placer, mucho placer de estarlos viendo y escucharlos, y que tengan un buen día. Igual para usted. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias. Respecto a lo de Toncontín, esa es la pregunta mía, como lo dije antes, porque es de origen incierto. Sí. Hay tantas versiones, inclusive una vez un alumno me dijo, es que ahí donde está el aeropuerto había una familia de chinitos que creaban, sembraban hortalizas y ellos le decían al lugar Toncontín. Le digo, ¿dónde sacó usted eso? No, a mí me contaron, pero no, es de origen totalmente incierto. Y si lo van a cerrar, si cierran el Toncontín, el nombre se va a perder, va a desaparecer en los médanos del olvido. Lo otro, lo hispanoparlante,
El término apropiado en realidad es hispanohablante, pero por una especie de afinidad y a veces ultracorrección nos vamos al italiano, al parlare, y entonces hablamos del hispanoparlante, aunque el término a mí me gusta mucho más hispanohablante. Hispanohablante, sí. Muy buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Hermilio. Qué bueno. Gracias por comunicarse. Déjese venir, que ya sabe, aquí se ya sabemos la lista, don Hermilio. Hoy solo lo vamos a circunscribir con algo importante. Bueno, está bien. Femicidio y feminicidio. Sí. En la tribuna el doctor Noé Pineda Portillo escribió un artículo sobre esto, no es muy largo, lo vamos a tratar de resumir, ¿verdad? En nuestro medio, como también en otros países, nos vamos a tomar la atribución, claro, de él, ¿verdad? Pero en relación a esto de feminicidio y femicidio creo que es importante. Sí. En nuestro medio, como también en otros países, todavía no hay adaptación con los nuevos conceptos jurídicos en cuestión de homicidios femeninos, pero que tanto a nivel de congresos, seminarios y de encuestas o facultades de derecho se hace hincapié sobre la concordancia de homogeneizar tales términos. Sí. Si bien tanto a nivel doctrinal como institucional, en ocasiones se admite la sinonimia de los términos femicidio y feminicidio, en otros se utiliza como vocablos diferentes, no antónimos, pero sí distintos, aun cuando complementarios. Sí. Femicidio se emplea o se empieza a utilizar desde los años 60 a raíz del brutal asesinato, según la historia, de 4 mujeres allá en la Dominicana, ¿verdad? Miralda, Patricia, Minerva y María Teresa. Feminicidio, para Marcela Logarde, criminóloga, se trata del conjunto de hechos que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres cuando concurra el silencio, la omisión, la negligencia, la inactividad de las autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Sí. Entonces tenemos que hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad. Resumiendo, teniendo en cuenta lo anterior, podemos resumir que el femicidio es el homicidio o asesinato de la mujer por el simple hecho de ser mujer o fémina, y feminicidio, el conjunto de femicidios en una situación de absoluta indefensión, es decir, sin defensa, sí, o inactividad por parte del Estado para la persecución y evitación de tales crímenes. Sí. Me llamó mucho la atención este artículo, porque ya lo que ustedes decían ya se está tratando de aplicar, y qué bien. Eso indica que la gente, yo en algunos compañeros presentadores de noticias ya lo están presentando como femicidio, pero sí me llama poderosamente la atención estas dos aseveraciones que hace el doctor Noé Pineda Portillo, que por cierto somos paisanos porque somos de allá de Santa Bárbara. Sí. Muchas gracias por darme la oportunidad. Tenemos otras participaciones ahí, pero va a ser en la próxima. Si algún comentario lo quiere hacer el maestro, pues sería sí, bueno para... Claro, aquí no hay... Sí. No es que estemos contradiciendo nada, ¿verdad? Pero sí se asemeja a lo que nosotros hemos sostenido en esta cuestión. Claro. Ojalá que lo escucharan esta gente que cada rato lo manifiesten, así como otros, ¿verdad? Gazapos enormes que se cometen a cada rato. Muchas gracias. Sí. Y en otra oportunidad pues vamos a participar con otras, con el afán de ir cultivando, porque es lo que se pretende con este programa. Gracias, don Hermilio. Gracias, don Hermilio. Bonita tarde para usted. Sí, él tiene mucha razón, es decir, que allá por los 60s, cuando comenzaba lo de la liberación femenina, cuando en Estados Unidos se hablaba, lo decía yo antes, del gender, que produjo género, no existía un término apropiado, legal y apropiado para el asesinato de mujeres. Incluso creo, si no me equivoco, que el Código Penal nuestro no reconoce feminicidio como delito. Lo que está tipificado es homicidio, pero como el homicidio suena a macho,
Y entonces las mujeres protestan y dicen, no, pues así como hay homicidios, hay feminicidios. Hay parricidio, el que mata al papá o mata al hijo, el padre que mata al hijo. Hay incluso un término que es bien raro, uxoricidio, el que mata a la cónyuge, o la cónyuge que mata al cónyuge, es uxoricida. Sin embargo, hay infanticidio, porque mata un niño, sea hijo o no sea hijo de él. Pero en este caso, las femichistas nuestras, los movimientos feministas nuestros, insisten en hablar de femicidio, cuando desde octubre del 2014 la palabra feminicidio, aunque a regañadientes, ingresó en el diccionario de las academias, como asesinato de una mujer. Pero repito, la actitud de las mujeres en general es protestar contra el homicidio de mujeres con el término femicidio. Femicide sigue siendo un anglicismo insoportable. Sin embargo, ya lo dijo don Hermilo, lo habíamos comentado, los comunicadores ya comienzan a incorporar feminicidio. Pero repito, tal vez hay algún abogado que nos diga si el feminicidio está tipificado como un delito en el Código Penal. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Ahí está Antonio Ramos, el autor del libro. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero desearle feliz cumpleaños al licenciado Medina. ¿Cuándo estuvo cumpliendo años? Ya me quemaste. ¿Cuándo estuvo de cumpleaños, licenciado? ¡Uy! ¡Caramba! 25 de junio. Uy. En segundo lugar, licenciado, quiero establecer esa diferencia en la que me parece que mucha gente se confunde entre sí, no, separados y sino. Sí. Y cómo distinguirlos para el buen uso, me parece que es una cuestión de pronunciación. Sí. Muchas gracias. A usted, don Antonio, bonita tarde. Él es el autor de la novela. Sí, don Antonio, exactamente, sí, de la que se muy brinda hoy. Muy cuidadoso. Y mucha felicidad, licenciado Medina. Bueno, le voy a decir que no sabíamos que hoy estaba. Desde que arribé la 7ª década, mejor dejé de cumplir años. Lo que pasa es que Antonio me tiene mucho cariño y me quemó. En este caso, es un asunto de pronunciación, si es cierto. Es decir, si no estudias, te aplazo. Es decir, si no estudiaste a plazo, es una conjunción adversativa. Pero hay el otro de que no llegó la madre, sino la hija. Uno es sino, el otro es sino. Y yo he dicho en muchas ocasiones que también sino es un sinónimo de destino. Y siempre pongo el mismo ejemplo. El sino de Francisco Morazán fue un sino trágico, patético, conmovedor. Pero Antonio es muy cuidadoso con eso, es un doctor en Derecho Mercantil, fue muchos años secretario ejecutivo del Banco Centroamericano, hoy está jubilado y se ha dedicado a lo que parece que le gusta muchísimo, la escritura, la literatura. Qué hermoso, mire, ese es el tiempo después de trabajar tanto, que claro, en donde todos los sueños se pueden poner a funcionar, como el caso de don Antonio, ¿verdad? Así es. En donde la escritura es parte de su esencia y la está explotando en este momento. Así, incluso le voy a agregar algo, como una anécdota. Hoy me decía, hoy lo vi por la mañana y me decía, porque en vez de decirle chikungunya, que se ve tan raro, no le decimos churuncuya. Le digo, porque el término churuncuyo está en el diccionario de las academias como un hondureñismo, como otros hondureñismos. Y le digo, pues sí, porque el chikungunya es muy complejo, no se adapta realmente a la fonética española, y la peste esa es churuncuya, porque tiene secuelas de todo tipo. Me estaban diciendo, bueno, me llegó un mensaje, le comentaba a usted ahora en la mañana que el virus queda por 6 meses a un año, y que si las personas toman alcohol en ese tiempo que le ha dado ese problema de salud, o sea, puede causarle hasta la muerte. Claro. La ingesta de la bebida alcohólica. Lo que no hay probado, a pesar de que lo oí en varias radioemisoras, es de que el contagio se haga de persona a persona. Es un contagio de zancudo. Sí, exactamente, no es de persona a persona, es a través de
de este pernicioso animalito. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Hola. Buenas tardes, doña Delia. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, maestro, feliz cumpleaños. Mire usted, lo descubrió don Antonio, don Norberto. Don Norberto Torres. Sí, fíjese, maestro, que quiero preguntarle alguna cosita. Sí. Oyendo a veces los reportajes de nuestros periodistas, me encontré lo siguiente. Donde el otro día estaban hablando de unos muchachos que estaban en huelga de hambre frente a casa presidencial. Y una periodista dijo, hubo testigos y testigas. Entonces yo me asusté, y voy a anotar esto a ver si es correcto. Sí, lo escuché también. Dijo, puede recibir una beca gratis. No sé si dan becas. Sí. Pues, claro. Hay que pagarla. Toda beca es gratis. Sí, así es. Albarda sobre aparejo, ¿verdad? Quisiera que comentara eso, por favor, maestro. Sí, en este primer caso era lo de testigo tiene género común. Es el testigo, la testigo. Como ocurre con estudiantes. La estudiante, el estudiante. No hay todavía la estudianta o la televidenta. O la testiga. No, es el televidente o la testiga. Inclusive el término que una ministra de Cultura quiso introducir en España hace como 2 años, lo de miembra. Miembra como femenino de miembro, pero no le funciona. Y la testiga es una barbaridad, es un engendro, que no lo oí, porque a mí me encanta oír la radio solo por oír las barbaridades. ¿Pero escuché en televisión? En televisión es peor, porque sí, lo están viendo y lo están oyendo. Sí. Es una cosa increíble, pero no, es inadmisible en cualquier punto de vista. Y en el otro caso, como le digo, es género común. Bueno, pues aquí está la respuesta para don Norberto Torres, que definitivamente siempre está pendiente del programa también. Gracias, amigos. Síganse uniendo más amigos y amigas de todas partes de la República para que sigan preguntando al 2235. Uy, discúlpenme, por favor. Me puse a platicar y se me olvidó que estaba la llamada, no escuché bien. Pero le hago solo un agregado, sí. Porque como no admitimos testiga, ni televidenta, ni estudianta, entonces la gente no quiere admitir presidenta, arquitecta, ingeniera. Porque dicen, no, tiene que ser la ingeniero, la arquitecto, no, lo otro es válido, la presidenta de Chile, la doctora Bachelet es presidenta de Chile y no la presidente de Chile. Sí. Bueno, aquí solamente Clementina Suárez, que nunca quiso que le dijeran la poetisa. No le gustó, sonaba peyorativo, sí. Y hoy a las poetas les gusta que les digan la poeta. La poeta, así es. Bueno, amigos, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir platicando con todos los amigos y amigas que están en nuestra amada Honduras. Ahí es donde nos corrige el licenciado Medina. Amigos, vamos a la pausa. 2235-3660, mensajito 9230. Bueno, amigos, aquí está el feliz cumpleaños para el licenciado Juan Antonio Medina, que está tiernito. Hoy está cumpliendo don Antonio Ramos. Felicidades, licenciado Medina. Gracias. Me imagino que sus hijos allá en los Estados Unidos y aquí también en Honduras, pues están escuchándolo como todos los jueves y deseándole todo lo mejor. Nosotros le deseamos todo lo mejor también, licenciado Medina. Gracias. Pues es muy especial. Para continuar hemos aprendido muchísimo con usted. Yo me siento realmente halagada de haber compartido tanto con usted aquí en Está Pasando, en esta sección, porque he aprendido muchísimo. Sigo aprendiendo todos los días de Dios. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted por permitirle enseñarle a otros y aprender de otros. Sí, porque recibimos tantas maravillas de nuestros queridos amigos. Felicitaciones, que Dios lo cubra siempre. Gracias.
Bueno, continuamos con nuestros amigos desde todas partes de la República donde se encuentren. Llamen al 22 35 36 60 o envíe un mensajito al 92 30 para que le consulte al licenciado Medina en esta sección cómo hablar, escribir y leer correctamente. Ahí está el libro que aparece en pantalla, que es de don Antonio, ¿verdad? Que es para ustedes. Bueno, ya no es el escritor es don Antonio, ya el libro no es de don Antonio porque ya va para ustedes. Va para uno de los televidentes. Así es. Así que, por favor, siga llamando, siga mandando mensajitos para que usted pueda llevarse este libro antes de la letra, escrito por don Antonio Ramos. Aquí tenemos algunas preguntas antes de que entren las llamadas telefónicas que seguramente están a punto de entrar. Mi abuela decía jovero cuando algo le conmovía. ¿Qué significa el término? Es un eufemismo para no utilizar la palabrota. Es por decir jovero. Mi abuela decía jovero, el tigre. Como cuando decimos pucha, por no decir la palabrota. Puchica. Es una la puchica. Simplemente eufemismo, formas de atenuar lo malsonante de una palabra. No de una mala palabra, pero sí de una palabrota. Molestar con J. El molestar, exactamente, está molestando. ¿Eso es jovero? Es que está exactamente, eso es. Es como decir que deja de estar bruñendo, que tiene sentido porque bruñir es sacar lustre de un objeto metálico con el sol encima. Bruñir. Y antes de bruñir, bruñe. Sí, Tengo un colega que se apellido Brune, pero todo el mundo le dice Bruñe en la universidad. Bueno, y también se asemeja ahí a gruñón. Al gruñón. Al gruñón, eso, que también. Qué linda la ñ. Sí. El moño sobre la N. Sí, realmente. Yo cuando veo, por ejemplo, en el idioma inglés, que la ñ no está en el abecedario, yo digo, qué pérdida, ¿verdad? Porque el español es una gran ganancia con la letra ñ. Sí, inclusive por esa razón, Bill Gates tiene el convenio con la Real Academia a fin de que sus teclados, porque los habían quitado. Sí, los habían quitado. Los teclados conservan la ñ. Tengo una buena amiga que vive en Australia que no tiene la ñ en el teclado, entonces tiene que formarla combinando la G y la N. Y dice agno, porque en un momento dado en el español medieval GN era ñ. Para escribir año había que escribir AGNO. Año. Imagínese, puno. Al puno. Jesús, estamos hablando del puño, ¿verdad? Pugno, pero el pugno tiene sentido por lo de pugna, porque es una contienda que se resuelve a puño. A puño. A puño, y no puño cerrado. No, exacto, eso le iba a decir. Claro, porque no a puño cerrado, porque la mano cerrada se llama puño. Entonces decir puño cerrado es salvarla sobre aparejo. Sí, así es. Igual lo que nos decía un amigo que nos habló. Amigos, sigan llamando, les estamos esperando 2235, antes de que llueva, 2235 3660 o su mensajito al 9230. Con seguridad que llueve hoy, ¿verdad? Hace mucho calor. Seguro. No oí los pronósticos, porque cuando el pronosticador dice que va a llover, yo no saco ni paraguas. Pero si dice que no va a llover, saco el paraguas. Ah, bueno. Eso sí. Es todo lo contrario. Sí. Cuando estaba hablando don Hermilio sobre femicidio y feminicidio, se me vinieron dos palabras no tienen relación, pero se me vinieron a mi mente. O sea, uno es camuflar y camuflajear, y el otro es noticiario y noticiero. En el primer caso es una palabra que procede del francés, el camouflage, y del francés pasó al español como camuflajeo. Sin embargo, como allá es camuflaje, le resulta al hispanohablante más fácil decir camuflar que camuflajear. Yo utilizo camuflajear y no camuflar, pero el uso se ha vuelto indistinto. Regionalmente lo mismo se dice estoy camuflando que estoy camuflajeando. Aunque el culto esmerado y más de tipo histórico es el camuflajeo. Y en el otro caso, aunque atendemos esta llamada y después. Sí, por supuesto. Buenas tardes, gracias por su comunicación y gracias por esperar. ¿Cuál es su consulta? Don Franco Bonilla, para el licenciado Medina.
Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Escucharles, ¿verdad? A los dos. Siempre aprendo mucho de su programa. Gracias. Fíjese que yo quería consultarle, es algo que me llama mucho la atención porque recibo muchos mensajes de texto o WhatsApp y la gente escribe híjole, no sé si esa expresión es correcta, con H, y algunas personas escriben híjole sin H. Entonces yo quisiera saber el sentido de la palabra y la forma correcta de escribirla, si es que está bien. Sí. Bien. Es una interjección de origen mexicano. Sí. Y es con H porque quiere decir en una forma u otra, hijo de... Exactamente, ahí va. ¿Verdad? Es decir, eso, para no decir la frase, entonces, hijo de la... Entonces se quedó en híjole. Es como el chin de los mexicanos. Claro, por supuesto, el chin chin, ¿para qué le voy a contar? Entonces, eso la usamos mucho nosotros. Sí. Es que de México a México nos ha dado la música, la comida, las expresiones, ha habido mucha herencia, el cine. Nosotros estamos muy cerca de la cultura mexicana, a pesar de que los comentaristas deportivos nos echan a pelear cada vez que va a jugar Honduras y México. Pero yo insisto, cuando el Miss en el 98, los mexicanos fueron los primeros en llegar y los últimos en irse. Exactamente, me acuerdo que en Radio América les cantaron, ¿cómo se llama? México lindo y querido, mientras iban saliendo de la República Hondureña. Es decir, eso no hay que olvidarlo. México. Sí. No, eso no se tiene que olvidar jamás. No. Definitivamente. ISO, preguntan si con qué letras se escribe. ISO. Pero depende si es un verbo. De hacer. De hacer. Es con Z. H y Z. Él hizo trizas a la suegra, para utilizar una expresión ya con otras intenciones. Pero de hacer es hizo. Con Z. Y hacer con C, ¿verdad? Cuando pasa de hizo a hacer. Es un verbo efectivo. Sí. Continuamos compartiendo con ustedes. Gracias a los amigos por sus mensajitos. Ya empezaron a llegar. Buenas tardes. Saludos al maestro. Pregunta, ¿cómo se escribe zinc? ¿O con Z o con C? Gracias. Con Z, definitivamente. La primera. Claro. Este elemento químico se escribe con Z. Zinc. Bien, vamos a ver el siguiente mensajito. ¿Qué es lo correcto? ¿Gasolinería o gasolinera? Ahí está, mire, noticiario o noticiero. Depende, en el primer caso depende. En México, por ejemplo, predomina gasolinería. Gasolinería, así es. Pero en Honduras predomina gasolinera. Yo no hablo de gasolinería, sino de gasolinera. En el segundo caso, que era la que estaba pendiente, aunque ahora se usan indistintamente como que fueran sinónimos, el noticiario es el conjunto de las noticias. Así es. El noticiero es quien transmite las noticias. Pero hoy en los medios de comunicación lo mismo da Chana que Juan. Exacto. Le dicen, este es el noticiero de la mañana, y el noticiero es el que lo dice. Porque él es el noticiero, porque él es el que está dando las noticias. Pero ya los dos términos se volvieron indistintos. El noticiero ya hizo, la costumbre ya hizo ley, así que ya se quedó como son términos indistintos, pero esto no ocurre con lo del sexo. Cuando ofrecen un trabajo ahora, en los anuncios dice, edad tanto, 5 años de experiencia, sexo indistinto. Y digo yo, ¿cuál es el sexo indistinto? Sí. Que en vez de decir ambos sexos, de que cualquiera... Exacto, pueden sexo indistinto es indeterminado. Sí. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Grampa o grapa? También es un uso regional. En Mesoamérica, en Centroamérica, particularmente en este país, hablamos de grapa. Y por ello hablamos de engrapadora. Pero, por ejemplo, Panamá, Colombia, en el Ecuador es grampa. Y por eso hablamos de engrampadora. Ni uno término ni el otro es correcto, sino que depende de la norma local, la norma social en cada lugar. Nosotros decimos engrapadora y hablamos de grapa. Pásame las grapas. Pásame las grapas, es cierto. Vamos a ver la siguiente pregunta. En el mensajito es correcto decir el tanque cisterna, sabiendo que un tanque es una cisterna. ¿Es correcto decir el tanque cisterna? A veces lo repitieron. Sí. A veces lo hacen para distinguir
¿qué es lo que lleva la cisterna? Porque inclusive en mi apartamento hay una cisterna, pero no es un tanque, a pesar de que podemos llamarlo así si se quiere. Pero cuando hablamos de un tanque cisterna, estamos hablando de una cisterna con gasolina, con combustible. Pero, por supuesto, cisterna ya es un lugar de almacenamiento de líquidos. La cisterna no almacena otra cosa, aunque aquí a veces vienen los narcos, a veces le meten una cisterna llena de cocaína y no traen ningún líquido. Cierto. Más mensajes, vamos a ver. Este es el último mensaje. Pero preguntaron qué significa la palabra bayunco. Bayunco es un hondureñismo para decir tonto. Tonto de capirote. Ese es un término viejo, pero hoy ya está en el diccionario dentro de los 1800 hondureñismos que admitió el diccionario. ¿Tiene llamada? No. ¿No hay llamada? Perdón, no. Bueno, entonces le voy a mencionar algunos de los hondureñismos que están dentro de esos 1800. Ya habíamos dicho churuncuyo. Desguabilado. Mira cómo anda desguabilado ese fulano. Despelote, se armó un despelote después de la fiesta. Charrula, cosa mal hecha, mal elaborada. El cachimbón o encachimbado, está en el diccionario. Sisimique, para hablar de un mono. Este parece el sisimique, clavear a alguien. ¿Quién no sabe en Honduras qué significa clavear? Le hicieron un clavo. Un perno. Un perno, un churute. Sí. Pásame de churute, por decir un objeto. Entonces no son palabras altisonantes, son hondureñismos. Si yo digo churute en México, me van a ver mal. O si lo digo en Perú, porque allá no se utiliza, pero ellos tienen los propios. Claro, de manera pues que no se nos está arruinando el español. Y preguntan si es un hondureñismo sin paja, que siempre lo dicen. Sí, una expresión coloquial. Es decir, inclusive pajero aparece en el diccionario como mentiroso y es un término que se usa en Nicaragua, en El Salvador y en Honduras. Este es pajero. El término, los alumnos míos se les para el pelo cuando me oyen decir, dejen de estar casaqueando. Pero casaca es una conversación, un discurso falto de seriedad. Es un parloteo nada más. Este es casaquero, por decir fabulador. Claro, yo no escribo eso. No voy a ponerle en un oficio a un ministro, decirle, déjese de casaca, señor ministro, porque ¿para qué? No voy a conseguir absolutamente nada con él. O sea, hay que entender que eso es en un ámbito cercano, familiar, coloquial. Bueno, aquí tenemos, sigan llamando, amigos, se fueron. Ve, aquí está. Aquí está la llamada ya. Imagínense, vinieron los mensajitos y se fueron las llamadas. Aquí está ya tenemos esperanza que nos llamaran desde allá. Buenas tardes, gracias por su comunicación. Buenas tardes. Desde La Esperanza, caramba. ¿Está frío? Estaba viendo, a veces cuando vengo de mi trabajo pongo la televisión y he tenido la oportunidad de ver este buen programa que tiene. Ah, sí. Y los felicito y felicito al maestro ahí que está cumpliendo años, me di cuenta ahorita. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, mi pregunta es que tengo una compañera de trabajo, dice la palabra entriega. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice, tengo una compañera que tiene la palabra de entriega. ¿Griega? Entriega, de entregar. Ah, entrega. Ah, sí. Entonces nosotros sabemos que es la palabra entrega. Claro, claro. Cuando nosotros decimos voy a entregar, ella dice voy a entregar. A entregar. Sí. Yo quiero que me sacaran de esa duda. Claro, el verbo es entregar. Sí. Y lo que ocurre con ella es que está incurriendo en un vicio de adicción. Eso es muy común. Como cuando alguien dice, yo aprieto las tuercas. No, aprieto. Aprieto las tuercas. Pero es en la primera oportunidad podrían ustedes hacerle la corrección con mucho tacto, porque a veces la persona no se da cuenta de que está cometiendo un error.
Entonces el decirle, enfatizarle en un momento dado, fíjate que ella entrega las tareas muy temprano, entrega, en una de esas se va a dar cuenta que entrega no funciona, que no es lo apropiado. Lo hemos hecho. Lo han hecho, ¿verdad? Lo hemos sí. hecho y siempre cae en el mismo vicio de adicción, sí. entonces. Yo iba a hacer ese comentario, fíjese, de una persona de las personas que dicen aiga, por allá. Claro, que se repite la palabra haya y la persona sigue diciendo aiga. Ahora sí podrían decirle, si ya se lo han dicho y no rectifica, díganselo directamente, eso está mal dicho. Sí. Eso está mal dicho, no se dice así, se entrega. Si vas a una entrevista de trabajo, decir que estoy a punto de entregar, no conseguir trabajo. Sí, ahí nomás se quedó. Sí, así es. Sí, sí. Pero es mucho más común de lo que uno piensa. ¿Perdón? Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Por llamar. Bonita tarde. Bueno, continuamos esperando la llamada de los amigos al 2235-3660 o sus mensajitos al 9230, pero mientras tanto, ¿es aceptable el término enchagüitar o chagüite? Sí, chagüite es un terreno anegado. Enchagüitar es anegar un terreno. Es obviamente un mesoamericanismo particularmente utilizado ya no en Mesoamérica, los mexicanos lo usan también, pero más en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Los ticos no lo usan. No lo usan. Si uno oye hablar de que, mira, que voy a saltarme el chagüite, uno sabe que ese no es tico. Tiene que ser nicaragüense, va a ser hondureño. O salvadoreño. ¿Qué es anegar? Y es anegar, simplemente. Enchagüitar es anegar. Y no es un... Claro. No es un término inapropiado, repito, está en la edición del octubre del 2014 del diccionario, con las restricciones obvias. Es un localismo, es un regionalismo que no se va a entender en todos lados de la misma forma. Así es. A llamada telefónica, buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta, don Fernando, para el licenciado Medina? Buenas tardes, lo felicito por su programa y felicidades al licenciado y a usted también, licenciada Delia. Yo tengo una duda, quiero saber qué significa sinodal y la palabra ningunear. ¿Sinodal y? Ningunear. ¿Ningunear? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, usted, bonita tarde. Gracias. Ningunear nunca lo he escuchado yo. Ningunear es un término para referirnos a que hay gente que lo ningunea a uno. ¡Ey, va, venimos acá! Eso es ningunear. Que lo lleva para todos lados, que lo hace como quiere. Lo trata de una forma despectiva. Que deja de tener esas cuestiones así, entonces lo rebaja. Entonces, el ninguneo es muy común entre nosotros. Lo desconocía. Ahora peligroso ahora no se puede ningunear a cualquiera porque lo pueden ningunear de otra forma. Y el otro caso, en el sinodal, tiene muchas acepciones. Se ha utilizado muy frecuentemente en los últimos meses por lo del sínodo episcopal, de la reunión, ese cónclave de los obispos, entonces le han dado duro y parejo al evento sinodal, pero tiene otras múltiples acepciones. Bueno, amigos, más preguntas al 2235-3660 o mensajitos al 9230. Buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que más que una consulta o más que una pregunta, quiero en primer lugar felicitar al licenciado por su cumpleaños. Gracias, Alejandra. Decirle que soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Qué bueno. Sí, del área de educación comercial. Muy bien. El licenciado me brindó a mí una cátedra morazánica previa a la obtención del título, ¿verdad? Antes de graduarnos. Me encantó la cátedra. Desde ahí ya le tenía respeto al general Francisco Morazán, pero desde ahí surgió como una fascinación, ¿verdad?, por él. Me encanta la vida de Morazán y le quería sugerir al licenciado de que si esa cátedra, que duró un día y medio, no la pueden implementar en la universidad pedagógica como una clase, licenciado, que se lleve un periodo o 2 periodos para que uno le sienta más sabor a la vida de Morazán, ya que es tan rica, ¿verdad?, tan extensa
en batallas y tanto que nos puede hablar usted. ¿Podría, licenciado, una visita pedagógica? Me alegra mucho que haya cruzado la cátedra conmigo, porque ellas saben que yo soy un apasionado de Morazán, porque a mí me enseñaron un Morazán que no era el Morazán histórico, sino que otro Morazán. Sin embargo, hay un pero, Alejandra, y es que si esta cátedra morazánica, que es un requisito para graduarse en una universidad y que se ofrece durante un par de días, la convertimos en una asignatura, van a terminar detestándola los estudiantes, porque se reprueba, mucha gente reprueba la cátedra conmigo, pero no se trata de que, bueno, es una clase más, no, más bien es una especie como de paseo por la historia, para hablar no solo de Morazán, sino que de Valle, Herrera, todos esos grandes hombres que el hondureño desconoce. Cabañas. Porque si hay un pueblo que desconoce su pasado es este. Sí. No tiene la menor idea. Cabañas, el mismo Padre Reyes, Joaquín Rivera. Fíjense que lo primero que les pregunto en la cátedra morazánica, cuando entro, les digo, quien me diga a mí quién fue Francisco Antonio Márquez, se lleva un 100 con esta cátedra morazánica que se puede ir a su casa. Pero yo en plan así, para utilizar un hondureñismo muy golillero. Sí, así fue. Pero fíjense que a la hora nadie me lo dice. Después lo van a saber. Que no me ganas de 100. Claro, incluso una señora hace muy poco, que es Guino Peña, le dije, fíjate que está enterrado en su pueblo, y me dice, pues yo realmente no me he fijado en el cementerio, pues vaya, lo va a encontrar. Pero ya le digo, si lo volvemos una cátedra con créditos, no, eso es para rechazarlo, el rechazo de la clase, otra clase más. Mejor dejarlo como una especie de seminario o taller, siempre y cuando el colega no llegue con el cuento de que yo de Morazán no sé nada y voy a aprender con ustedes, porque lo tienen ahí para enseñarles a Morazán. Entonces es un tema fascinante, le encanta a don Naún, le encanta al general Maldonado, que es un especialista en Morazán, y es un personaje digno de todo respeto. Los alumnos míos se gozan cuando yo les cuento que en una ocasión en el San Salvador a mí me multaron con un colega porque fuimos a hablar frente a la tumba del general. Y nos dijo el juez de policía, 20 colones, nos sacó a cada uno, nos dijo, frente a la tumba del general no se viene a platicar, se viene a rezar o a meditar, señores. Ustedes son hondureños, ¿no? Todavía no lo completo. Menos mal que no fueron ahora, porque no han sido $20. Uy, Jesús, no hubiera sido $20. Ya no 20 colones, sino que $20. Terrible. De don Antonio Ramos, antes de la letra, ahí está en pantalla en este momento. Usted se lo lleva con su llamada telefónica o con su mensajito al 9230-2235-3660, es el número telefónico. Continuamos compartiendo con ustedes, amigos, y con el licenciado Juan Antonio Medina. Bueno, hemos estado aquí pues, platicando en verdad de frases que se le adjudican a algunas personas, famosísimas por supuesto, y que no es así. Así que por favor, licenciado Medina, así como lo compartió con nosotros, compártalo con nuestros queridos amigos. ¿Hay mensajitos? Veamos a ver. Ahora vamos a ver los mensajitos y después vamos a que el licenciado Medina comparta con ustedes. Explíqueme qué es un andanivel. Andanivel en un campo de fútbol. No tengo la menor idea. Debe ser parte de esa jerga futbolera que alguien se inventó algo así. Suena como un término arquitectónico. Sí, andanivel. Porque aquí le dicen incluso el puente aéreo. No son puentes aéreos, son pasos a desnivel. Pero acá nosotros le dicen el puente aéreo que está ahí por el City Mall, el puente aéreo. Puente aéreo que hicieron los gringos después de la Segunda Guerra Mundial para llevarle comida a los berlineses. Sí. Pero aquí no es puente aéreo, es simplemente paso a nivel. No sé qué será, pero lo voy a buscar y se lo traigo el otro jueves. Andanivel, bueno. Ahí está, vamos a ver, hay otro mensajito, se dice la juez o la jueza. Los dos, ambos son totalmente válidos. Alguien no me llamó la atención, pero se quejó conmigo de que habían suspendido a una jueza. Vea usted. Le digo, ¿usted enojado porque la suspendieron? No, porque le dijeron jueza. Y le digo, ¿y cómo se llama? Pues, una mujer alcalde, ¿qué es? ¿Alcaldesa o la alcalde? Es alcaldesa.
Incluso ahorita una española acaba de ser electa alcaldesa de Madrid, y a mucha honra para todas las mujeres. Los dos términos son totalmente válidos. Tenemos más mensajitos, compañeros, en dirección. ¿Cómo es la palabra correcta? ¿Ponerse de pie o sobre sus pies? Depende, de ponerse de pie es un gesto de cortesía. Es decir, si entra en este ámbito la bandera nacional, yo me pongo de pie. Por supuesto, digo, me pongo de pie, y no voy a decir que me pongo sobre los pies, porque de todas maneras sobre los pies ando. Pero ponerse de pie es una expresión que es distinta a ponerse en pie. En pie, exactamente. Después de la chikungunya, uno termina poniéndose en pie gracias al cielo. Sí, por claro, todas las situaciones que da esta enfermedad tan difícil. Vamos a ver otra palabra. ¿Cómo decir mendigo? Mendigo. El término para quien pide la limona es mendigo. Mendigar. Pero en México, y solo en México, mendigo es peyorativo. Sí. No sea mendigo usted, pero no se están refiriendo al que pide la limona, sino que mendigo es tonto. Sí, sí, sí. Pero nosotros, si decimos mendigo aquí, hablando de quien pide la limona, de quien pide... Estamos cometiendo un error. Estamos cometiendo un grave error, porque la palabra es mendigo, como así la como palabra usted la puso. es avaro y no ávaro. Sí, exacto. Es avaro. Avaro. Y hay gente que dice, he oído a ministros que dicen el avaro. Avaro. A veces lo endulzan y dicen el avaro placer de la lectura. Tal vez el avaro placer de la lectura, pero el avaro placer de la lectura. No es correcto. Bueno, así como lo escribió, así es. Ese es el nombre, así mendigo. Es. No mendigo. No lleva tilde, para nada. Sí. ¿Puede compartir con nosotros algunos de las frases que se les... Bueno, le decía la otra, de la que le atribuyen a Maquiavelo. Como lo dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios. ¿Y dónde lo dijo? En El Príncipe. Mentira, no aparece en ningún párrafo del Príncipe. Dicen que Sócrates dijo, conócete a ti mismo. Y lo dicen con cierta garbo. Nunca lo dijo Sócrates, como nunca dijo yo solo sé que nada sé. Elemental, mi querido Watson. Se supone que le dice Sherlock. Al doctor Watson. La palabra aparece elemental en distintas ocasiones, pero nunca le dijo elemental, mi querido Watson. Eso fue que lo hicieron aparecer en una película sobre Sherlock Holmes, entonces el guionista se lo puso. Aquello de si pudiera vivir nuevamente comería menos helados y más helados y menos habas, atribuido a Jorge Luis Borges. Yo siempre he dicho, si Jorge Borges hubiera escrito eso, María Kodama, la mujer, no se casa con él, porque es una cursilería terrible. Alguien me dijo que había un texto, una despedida de Mario Benedetti, en que decía, cuando Dios me reciba, cuando Dios acá, Dios allá. Mario Benedetti era ateo. Era ateo. Entonces él caía por su cuenta. Y uno más. Esta me gusta. No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo. Voltaire, nunca lo dijo Voltaire. Entonces cuando decimos algo así, el interlocutor dice, ¿cómo sabe este bárbaro? Si es que se lo acaba de inventar. Lee mucho. Lee mucho. ¿Qué? Uy, sos un coco, así le decía un alumno mío a una compañerita cuando quería que se lo llevara en barco en un trabajo colectivo. Entonces se sentaban a hacer trabajo de equipo y él comenzaba a decirle eso. Uy, mi muchacha, sos un coco, cosa más increíble, ¿cómo sabes? No te duele la cabeza. Entonces aquella le terminaba agregando el número del registro y lo llevaba en barco, como dicen los hipotes. Vamos a ver cuántas llevaron. Mire qué cantidad de llamadas hubo. Hoy sí, me voy satisfecho. 34 llamadas. 34 llamadas, amigos, gracias. Vamos a ver si usted Williams. Del 1 al 34, a ver quién le regala el Williams, del 1 al 34. El 17. 17, dice Williams. Es don Franco Bonilla. Mírelo. Vamos a mostrarlo a la cámara para que Ahí lo vean. está. Don Franco Bonilla, que nos llamó, llamada telefónica. Sí, lo recuerdo. Y que se lleva el libro de don Antonio Ramos. Bueno, ya no es de don Antonio, es de don Franco. Yo tengo don Franco Rivera. Don Franco Bonilla. Bueno, gracias amigos por estar con nosotros en estas tardes de día jueves. Y gracias, licenciado Medina, por... No, usted. Por
por estar acá y feliz cumpleaños nuevamente. Y nos vemos la próxima semana si así el Y padre solo lo quiero permite. hacer un anticipo con mucha, realmente, anticipación, y valga la redundancia, porque quiero hacerlo enfático. En un jueves como este, tendremos aquí en el estudio con la licenciada Delia al escritor Sergio Ramírez, premio Carlos Fuentes del 2014, que viene a Tegucigalpa a presentar en la Pedagógica su más reciente novela. Ya seguro. Seguro que Totalmente va a estar aquí. seguro. Un jueves 13 de agosto. Aquí va a estar. Aquí lo tendremos. Que así sea. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves.